Entonces, siendo las 2:42 del día 28 de febrero de 2025, damos inicio a como hemos estado haciendo clases de 3 horas. Esta sería la clase número 4, si no estoy mal, sí, la clase número 4 de química. ¿Sí? Es la última clase. Igual, si necesitamos otros temas eh, de física, pues, perdón, de química, pues los vamos a tomar en una clase extra de ser necesario. ¿Listo? Por el momento esta va a ser la última clase de química y a las 7 de la tarde tendríamos la primera clase de biología. Miguel veo que ahorita se unió con otro correo, pero con la misma imagen de Dragon Ball. Eh, entonces, quedamos en la última sesión con todo lo que tiene que ver con estequiometría. Bien, así que en la sesión de hoy vamos a abordar los temas de temario. Bajamos, bajamos, bajamos. Entonces, características de los gases, comportamiento de los gases, ley universal para los gases, Charles Boyle, Gay-Lussac y ecuaciones de gases en estado ideal. Que las vamos a tratar de relacionar con alguna estequiometría de gases. ¿Listo? Para que no se preocupen. Entonces cierro esto y arrancamos con la clase de hoy. Bueno, vamos a poner acá un título que sea clase 4 para química. ¿Ven? Entonces, como les dije, el tema de hoy va a ser el énfasis en los gases, ¿bien? O en el estado gaseoso, como mejor le quiera llamar. Entonces, de las características más básicas de los que tenemos con los gases, son bastante simples, ¿sí? Digamos que ya en su bachillerato, estudios que hayan tenido, incluso acá hemos comentado un poco de lo que son los gases. Bien, de primeras tenemos que los gases son partículas libres. Uy, está como feito. Partículas libres. Bien, significa que están de alguna manera, perdón, aisladas en un contenedor y no tienen una gran fuerza de cohesión o repulsión entre ellas, sino que tienen mucho espacio entre ellas. Bien, ya vamos a ver qué es eso. Tienen otra característica muy importante debido a lo anterior, y es que se dispersan fácil. ¿Listo? Dispersión fácil. Bien, ¿eso qué significa? Que, y ya les pongo acá, que tienen dos fuerzas casi inexistentes, que son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de atracción. ¿Listo? También a las de arriba le llaman fuerzas de repulsión, para que quede más claro. Bien, como lo dice, las fuerzas de repulsión son las fuerzas que repelen a unas partículas con otras, mientras que las fuerzas de atracción son las que atraen a unas partículas con otras. En el caso de los gases, no tienen ninguna de las dos partículas, ¿sí? De las dos fuerzas, perdón, sino que sus partículas están a tal temperatura que les permite pues deshacerse de las fuerzas de atracción entre ellas y también de las fuerzas de repulsión al tener tanto espacio entre unas y otras, ¿sí? Entonces ese es otro numeral que vamos a anotar acá. Altas temperaturas. Bien. Entonces, dentro de las características fuertes como tal que tienen los gases, podemos encontrar las siguientes. La primera, y describe también el comportamiento del anterior para que podamos entender mejor el comportamiento que tienen los gases, es que no importa, ¿eh? No importa las interacciones. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que, y voy a hacer acá como el esquema, ¿sí? Digamos que tenemos un recipiente con esta forma. Y las partículas que habrán dentro de este recipiente estarán separadas por espacio excesivo, por lo cual indica que en muy pocas ocasiones se van a chocar las unas con las otras.
¿Listo? A eso se refiere. No importan las interacciones porque casi no hay interacciones y por lo tanto son desestimables. ¿Bien? Como segunda característica, pues obviamente lo que acabamos de hablar, el vacío molecular extremo. Porque digamos que los líquidos también lo tienen, pero no es tanto como los gases. Bien, como tercera característica, tenemos que tienen una falta de forma. ¿Listo? Se adaptan a la forma del recipiente como todo fluido. Bien. De cuarto punto, de cuarta característica, tenemos que es un mal conductor de electricidad y calor. ¿Listo? Ya les digo por qué. Mal conductor, calor y electricidad. Bien. ¿Por qué son malos conductores de calor y electricidad? Porque de por sí ya se encuentran a muy altas temperaturas, ¿sí? Aunque estén en temperatura ambiente, ¿sí? Y por lo tanto realmente se la pasan disipándose los unos con los otros y no concentrando el calor en un cuerpo en concreto. ¿Bien? Por eso son malos conductores de calor. Y por parte de la electricidad lo que tenemos es que precisamente al no tener casi ningún contacto con sus recipientes, ¿sí? Imagínense que tuviéramos un tubo extremadamente delgado donde solo pusiéramos de una partícula tras de otra. O sea, es extremadamente delgado. Extremadamente delgado es demasiado, ¿sí? 20 veces menos que el grosor de un cabello, ¿sí? Aún así, habría mucho espacio como para que en algún momento toquen una de las paredes, ¿bien? Entonces, pues tampoco se puede considerar que son buenos conductores. Ahora, de quinta característica, vamos a notar que tienden a ser reactivos, ¿listo? Tendencia radioactiva. Uy, radioactiva. ¿Qué significa? Que eh, al tener precisamente las características anteriores, ¿sí? Cuando llegan a cierto nivel de temperatura suelen volverse inestables y por lo tanto se vuelven radiactivos. No en todos los casos, pero en la mayoría sí. ¿Listo? Y por última característica que quiero anotar el día de hoy es que son partículas simples. ¿Listo? Un momento, enviaron algo. Eh, creo que hay alguien tratando de unirse, me envió un mensaje por interno. Eh, tan, tan, tan. Listo. ¿A qué me refiero con partículas simples? Es que para llegar a los niveles de temperatura que se necesitan, imaginen que tienen ustedes un lingote de oro, ¿sí? En este lingote de oro, a temperatura ambiente se encuentra sólido al ser un metal, ¿sí? Pero al elevar la temperatura en ciertas condiciones, ¿sí? O sea, creo que el del oro es por encima de los 1000 grados, 2000, es demasiada temperatura, lo que conlleva a que se pierdan las propiedades y algunas partículas que tienen en el proceso para poder liberarse como calor, ¿sí? Bien, vamos a dejar en esas por el... ya se está uniendo. Acá, acá, acá. Cerramos acá, ya se unió. Estábamos hablando, Jennifer, hasta el momento que eh, los gases son partículas libres que carecen de fuerzas de repulsión y atracción y que se encuentran en altas temperaturas. ¿Listo? Además, mencionamos que no importa la interacción entre sus partículas al haber tanta distancia entre unas y otras, que tienen un vacío molecular extremo, que tienen una falta de forma al ser un fluido, que son un mal conductor eléctrico y calórico, que tienen una tendencia a la radioactividad y que son partículas simples. Bien, entonces ponemos esto por acá. Vamos a comenzar a ver algunas características que tienen los gases por medio de la práctica directamente. ¿Sí? ¿Y cómo es la práctica? Se le conocen como las leyes de los gases. ¿Sí? Vamos a ver tres leyes que tienen, son prácticamente las únicas, y vamos a ver cómo se unifica. ¿Listo? Entonces, tenemos que ley vamos a comenzar por la de Charles. ¿Eh?
¿Qué nos dice esta? Nos dice que si nosotros, vean cómo vamos haciendo poco a poco experimentos y vamos sacando nuevas ideas de los gases, ¿sí? Si nosotros están vendiendo, están vendiendo una rifa afuera por perifoneo. Nos dice que si nosotros tenemos un gas en una presión constante, o sea, que lo mantenemos en la misma altura, ¿sí? O sea, que no lo interaccionamos, sino que lo tenemos en el mismo recipiente en todo momento, ¿sí? Importante. Esa es la única característica principal que tiene esto, ¿sí? La presión constante. Digamos que es la más fácil de hacer porque no necesito comprimirlo ni elevar la temperatura, ni la altura, ni nada. Lo que me dice esta ley es que a una presión constante, ¿sí? Yo voy a tener, vean, una proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura. O sea, a más volumen, momento, no, sí, a más volumen, más temperatura. ¿Bien? Entonces, ¿eso cómo se grafica? Por si de pronto lo quieren ver, pues en resumidas cuentas decimos que el volumen 1 sobre la temperatura 1, ¿sí? Esa es la proporcionalidad directa que tienen, va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué me quiere decir? Que alguna de estas condiciones puede cambiar, pero la otra va a permanecer constante. ¿Bien? Cerramos esto aquí. Algo supremamente sencillo. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros dijéramos que tenemos un volumen de 0,5 litros, ¿sí? Y que tenemos una temperatura de menos 10 grados, esto va a ser igual a un volumen que no conozco hasta llevarlo a una temperatura de 37 grados, ¿sí? Tengo este gas y lo voy a comenzar a calentar, ¿listo? Entonces, si yo despejo esto, en resumidas cuentas, lo que me queda es que x es igual a 18,5, ¿sí? Y acá quedaría al menos 10. Por lo tanto, vean, si resolvemos esto me da menos 1,85. ¿Qué significa? Vean y lo ponemos acá. Ahora sí que lo tenemos. 1,85. Significa que, en resumidas palabras, al calentar un gas, dígame, Perdón. ¿vale? Al calentar un gas, 47 grados, o sea, meterle calor a un gas de esta condición, ¿sí? Hasta que llegue a 37 grados, ¿sí? 47 grados de aumento. Lo que vamos a obtener es que se comprima, ¿sí? Que disminuya el volumen. Por eso, vean que acá en el principio, ¿sí? Teníamos un volumen de 0,5 litros y ahora vamos a tener un volumen de menos 1,85 litros. ¿Bien? ¿Qué significa? Se comprime hasta el punto que ya no puede y pues comienza a disiparse o a tratar de buscar salidas. ¿Bien? Ya vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Vamos a hacer algunos ejercicios de cada uno. ¿Bien? Ahora, importante, anotando unas características aquí. ¿Sí? Para poder entender la ley de Charles, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Recuerden que cuando estamos hablando en química, solo vamos a trabajar con Kelvin. Por eso fue el error que tuvimos hace un momento. Porque, ¿cómo tengo yo un volumen negativo? ¿Sí se dan cuenta? Tin, menos 10 igual a, ¿cuánto habíamos sacado? Menos 1,85 sobre 37. Piénsenlo, si la temperatura mínima posible son 0 Kelvin, es imposible que tengamos esto. Esto estaba en Celsius, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es convertir esta temperatura. Lo único que hago es menos 10 más 273, ¿sí? Lo cual son 263 Kelvin. Si ven que es una temperatura bastante grande en escala Kelvin, este volumen permanece igual. Esto lo igualo
y ya digo que acá ya no son 37, sino 310 Kelvin. ¿Sí ven la diferencia? Y pues acá ya despejo X, dándome que X es igual a 160,263, ¿sí? Igual a 0,61 litros. ¿Sí ven? Ahora sí tiene sentido. ¿Por qué no daba sentido arriba? Porque yo no puedo tener un volumen negativo. ¿Listo? Por más de que yo trate, incluso lo que dije hace un momento, analícenlo. Yo dije que se podía escapar, y eso no es posible. Se supone que siempre vamos a trabajar con recipientes herméticos. No pueden haber volúmenes negativos, ¿sí? Ahora sí tenemos que el gas se comprime, porque ahora en Celsius no tenía ningún sentido, ¿sí? Porque vean lo que dijimos arriba, a más volumen, más temperatura, o sea, a más temperatura, más volumen. Si yo estoy aumentando la temperatura, ¿por qué obtengo menos volumen? No tiene sentido según esa ley, ¿sí? Entonces, recuerden siempre convertirlos en Kelvin para que no les dé esos errores, porque la fórmula está pensada en Kelvin. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de los clásicos. Eh, Voy a tratar de dictar, por así decir, y pongo los datos claves, ¿sí? Un gas en una temperatura constante, ¿sí? Esos ejercicios ya los van recordando de alguna manera. Un gas en una presión constante, perdón, que originalmente tiene 10,2 litros, ¿sí? A una temperatura ambiente, se busca que el gas pase a tener un volumen de 5,3 litros. ¿Qué temperatura se le debería aplicar a, el, el- 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 ah, al gas? ¿Listo? Entonces, adelante y en un momento pregunto, perdón, acá, ¿cuánto sería? ¿Sí? Solo tienen que utilizar este criterio. Bien, adelante.
Dígame. ¿Puedo decir la respuesta? Sí, adelante. 153 Kelvin. No sé si me equivoco. Ok, ok. 153 Kelvin. Bien. Vamos a ver, de primeras, espero se hayan dado cuenta del punto acá. Me daba la temperatura en Celsius. Recuerden, Fahrenheit nunca los van a trabajar, a menos de que vivan en Estados Unidos o en Inglaterra. Acá trabajamos Celsius y Kelvin. Bien, entonces lo que tenían que hacer era convertir estos Celsius en Kelvin, y ya les dije la equivalencia aquí arriba, ¿sí? Lo único que tenían que hacer era sumar, ¿sí? O sea que teníamos una temperatura de 296 Kelvin. No grados, sino simplemente Kelvin. Bien. Y ahora lo único que hace falta es despejar, sencillamente. Bien, entonces vamos a poner acá 10,2 sobre 296 igual a 9,3 sobre temperatura. ¿Listo? Entonces despejamos esto, pasamos esto a dividir y decimos que temperatura es igual a 5,3 multiplicado por 296 dividido 102. ¿Listo? Lo pasé a dividir. Bien. Entonces agarramos esto rápidamente acá. 2,3 multiplicado por 296 y lo dividimos entre 10,2 y precisamente me da 193,8 Kelvin. ¿Listo? Y ya tendría acá la temperatura necesaria. Vamos a ver, analizar el ejercicio que nos está diciendo. Me está diciendo que, vamos a ponerlo 194 Kelvin, me está diciendo que si yo quisiera tomar este gas, que tiene 10 litros de gas, ¿sí? Que está a una temperatura de 23 grados centígrados o de 256 Kelvin, ¿sí? Y lo quisiera comprimir hasta llegar a 5,3 litros, lo que tengo que hacer es disminuirle su temperatura. Ustedes pensarán, si le agrego una temperatura de 153 Kelvin, no lo estaría calentando, al contrario, ¿sí? No o sea, piénselo, no lo piensen como calentarlo en cuestión de ponerle un fuego, ¿sí? Porque ponerle un fuego, el fuego está más caliente que esto, obviamente, si no nos estaríamos quemando a temperatura ambiente. Si usted le pone fuego, pensando que lo está calentando, poniéndolo en temperatura, ¿sí? Recuerden termodinámica. Al contrario, usted le está metiendo como 400 Kelvin, está aumentando su temperatura. Esto sería, por ejemplo, si al gas le metemos un hielo, ¿sí? En forma de gas frío, ¿sí? Eso sería. Bien. Ahora, vamos a ver otra de las tres leyes. Es la ley. Los demás tuvieron el ejercicio correcto. Bien. Entonces, ley de Gay-Lussac. Bien. Como sabrán, Gay-Lussac tiene demasiadas leyes en el tema de la física. Bien. ¿Qué me dice este? Al contrario del anterior que me decía que tenía una presión constante, ahora lo que voy a tener es un volumen constante. Bien. Entonces, ¿cómo me queda entonces la fórmula? Me queda exactamente lo mismo porque ahora voy a jugar con temperatura ah, temperatura y presión. ¿Listo? Entonces, la fórmula me queda presión sobre... bueno, un momento lo escribo aquí arriba. Son directamente proporcionales, ¿listo? A más presión, más temperatura. Bien, recuerdan termodinámica cuando dijimos que si comprimíamos un gas, ¿sí? O entre mayor presión atmosférica pusiéramos sobre un gas, mayor iba a ser su temperatura. Precisamente eso es lo que pasa. Y precisamente ustedes pueden analizar desde ahí, por ejemplo, el movimiento de las partículas, ¿sí? Si se supone que abajo están comprimidas las partículas de aire y arriba están las frías, pero lo menos denso, o sea, lo más caliente, tiene que flotar, bueno, están arriba, ahora se enfrían, ahora tienen que bajar y así sucesivamente es el ciclo de las partículas en el aire. ¿Bien? De esa manera lo pueden analizar. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre
temperatura 2. Bien, se lo vamos a encerrar con azul. Y colocamos esto acá. Bien, entonces, importante. Bien. Ah, bueno, si quieren, también lo puedo colocar acá como para que lo recuerden siempre. Más volumen igual a más temperatura. Bien. Y por esta parte tenemos más presión igual más temperatura. Bien. Entonces hagamos un ejercicio, ¿sí? Ah, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide. Acá la presión solo hay tres maneras de medirla. ¿Listo? Si ven otras, no son ejercicios del ICFES o de la Nacional porque no trabajan con esas conversiones. ¿Listo? Trabajamos con atmósferas, ¿listo? Que es la presión atmosférica. Recuerden que dijimos que esto era ¿cuánto era? 101.300 pascales. ¿Listo? Trabajamos también con pascales, en honor a Pascal, perdón, Pascual, que dijimos que un pascal es igual a un newton sobre un metro, ¿sí? Una fuerza de un newton aplicada sobre un metro. Normalmente solo van a ver esta unidad y esta unidad, ¿sí? Pero pues por si acaso también les anoto la próxima, y es que un newton es obviamente la presión aplicada a... Esto lo voy a colocar mejor así. Es obviamente la presión aplicada sobre un metro cuadrado que me dará una resultante de un pascal, ¿sí? Newton sobre metro. Como el newton sobre metro es igual al pascal y el 101.300 pascales son iguales a una atmósfera, por lo tanto 101.300 newton sobre metro van a ser iguales a una atmósfera, ¿sí? Significa que si aplicamos 101.300 newtons a un metro cuadrado es lo que recibe la presión de la atmósfera. ¿Listo? Piensen que es una presión bastante grande, es una fuerza de 101.000 newtons. ¿Bien? 101.300. ¿Bien? Entonces, con que se aprendan que son 100.000, ya pueden aproximar sus cálculos. ¿Bien? Entonces vamos a ver. El enunciado. A un volumen constante de un gas, el cual tiene una temperatura ambiente, ¿sí? Aunque bueno, ya el ambiente está más calientico, 25 grados centígrados. ¿Bien? Con una presión de 400 pascales. Bien, normalmente se escribe PA, como mejor lo prefiero. ¿Listo? Eh, Quisiéramos saber cuál es la presión necesaria para elevar la temperatura de este gas hasta los, no sé, 80 grados centígrados. ¿Listo? Recuerden, los grados se trabajan en Kelvin, no los trabajamos en Celsius. Bien, entonces, adelante. Uy. Y 3 minutos aproximadamente y Miguel nos cuenta qué resultado le dio. Bien. Dígame. La temperatura se trabaja también en Kelvin, ¿verdad? Sí, es lo que acabo de decir antes de mutearme. Conviertan los Perdón. grados Celsius a Kelvin. Bien, no hay problema.
Bien, Miguel, ¿cuál sería el resultado en pascales? ¿Me escucha? Sí, A mí me dio 473,83 pascales. ok, bien, vamos a ver. Entonces, dígame, ¿Puedo decir mi respuesta? vale, competencia de respuestas. Es 141.200 pascales. 141.200 pascales. Es una diferencia bastante grande. Bien, entonces vamos a ver. De primeras convertimos esos 25 Celsius en Kelvin, 273 más 25 que nos dan 298. ¿Listo? De segundas convertimos esos 80 aquí colocados. Entonces decimos 300, me quedan 50, 353 Kelvin. Listo. Entonces, este es perdón, la temperatura 1 y la temperatura 2, recuerda, ¿sí? Entonces, pues ya sé cuáles van a ser las fórmulas. Por un lado vamos a tener 298 sobre 400 pascales, ¿ven? Y por el otro lado vamos a tener 353 sobre X pascales, ¿listo? Entonces paso a multiplicar, que esté multiplicando acá. Entonces puedo agarrar este, lo paso a multiplicar, 353 multiplicado por 400 y solo me va a quedar este elemento de acá, por lo tanto lo paso a dividir, 298, ¿ok? Y igualo la formulita, ya la tenemos, entonces, un momento, agarro la calculadora, 353 multiplicado por 400, perdón, lo puse a dividir, ahora sí. Y esto lo dividimos entre 298 y nos da exactamente 473,8 pascales, ¿sí? Porque pues digamos que este está en Kelvin, este está en Kelvin, entonces Kelvin con Kelvin se va y queda la unidad de los pascales. ¿Listo? Se soluciona solito. De pronto, la persona que habló, que nos comentó que eran 141.000, es el resultado de esta multiplicación. ¿Listo? Lo que faltó fue esta división de acá. No hay ningún problema. Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que necesitamos aplicar una presión constante, ¿sí? Perdón, al tener un volumen constante, necesitamos aplicar presión hasta que la presión llegue a este punto, ¿sí? Comprimir el gas hasta que la presión llegue a este punto, ¿sí? O sea, pasar de los 400 a los 473 y en automático se va a ir aumentando la temperatura, los grados que necesitamos. Bien, en este caso son 55 grados. Bien, un momento, qué pena. Bien, entonces, vamos a poner una marquita acá. Vamos con la tercera ley de los gases. Listo, es la última, no se preocupe. No, imagínense donde fueran 20. Bien, entonces, este no era el lápiz. Ley de Boyle y Marriott. ¿Bien? ¿Por qué ley de Boyle y Marriott? Porque pues digamos que Marriott también participó, ¿no? No solo la ley de Boyle. Entonces, voy a coger un poquito estos nombres para poder que quepa. Bien, entonces, esta pues ya nos dijo las tres condiciones que tenemos. Tenemos presión, volumen y temperatura. Ya tuvimos presión constante, ya tuvimos volumen constante, ahora vamos a tener temperatura constante. Bien. Y esta, en cambio, lo que me dice no es que la presión y el volumen sean constantes, sino que al contrario, no son constantes, son inversamente proporcionales, ¿listo? A más presión,
menos volumen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque piense que usted tiene un cubo, ¿sí? Rápidamente, acá. ¿Listo? Tenemos un cubo. Si se supone que el cubo puede ocupar todo el espacio del cubo y de la nada yo aplico presión con una prensa hidráulica aquí arriba y ahora solo es la mitad del cubo, ¿sí? Pues el volumen también se disminuye a la mitad porque no tiene el cubo completo, ¿sí? Es de lógica. Acá, acá. ¿Listo? No puedo borrar esto, ya. Más presión igual menos volumen, ¿sí? Si entonces para lo directamente proporcional utilizo fracciones, para lo inversamente proporcional utilizo multiplicaciones, ¿listo? Entonces yo digo que presión 1 multiplicado por volumen 1 va a ser igual a presión 2 multiplicado por volumen 2. ¿Listo? Y nuevamente, ya lo que les dije en anterior, entonces tenemos la presión en pascales, atmósferas o, se me fue la otra, newton sobre metro. ¿Listo? Volumen. Ahora sí que el volumen, vea que no lo hemos trabajado tan constantemente. Dígame. Yo tenía la pregunta de que si se podía hacer las operaciones con todos los estos de presión, todas las mediciones. ¿A qué se refiere? ¿Con volumen? No, no, Eh, no. A que si con la presión se puede trabajar en Pascal, atmósferas y Newton sin tener que convertirlos a uno principal. Muy buena pregunta. Eh, Principal. Uf, es una buena pregunta, pero no, en el caso de la presión se puede trabajar con ambas, ¿sí? Digamos que hay muchos ejercicios que nos preguntan por el cambio de atmósferas, no hay ningún problema, hay otros que nos preguntan por los pascales. Ambas están bien. Digamos que si necesariamente le exigen Newton, pues utilícelo, pero como les digo, normalmente solo van a estar estas dos, preferencialmente atmósferas, ¿listo? Pero se pueden trabajar cualquiera de las dos, ¿bien? Ahora, listo. Ahora, el volumen lo trabajamos en litros o metro cúbico o centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. A una temperatura constante, ¿sí? Se encuentra un gas que tiene 3 metros cúbicos. ¿Listo? Eh, en el caso de los gases, el volumen sí es preferible que lo utilicen en litros. ¿Bien? Porque digamos que los cálculos salen mucho más exactos, entonces voy a ponerle acá preferible litros. Y digamos que si les preguntan en torno a moles y todo eso, pues se ahorran pasos de conversión más adelante. ¿Listo? Preferiblemente utilicen litros. Un momento, organizo todo esto para que no se vea tan feo. Dejamos esto acá, agarramos esto. Ahí. Entonces, volumen, preferiblemente en litros. Temperatura, sí o sí, en Kelvin. Bien. Presión, atmósferas o pascales. ¿Listo? Ahora, se supone que, y antes de que se me olvide, por si de pronto no tienen la esta, un litro es igual a un decímetro cúbico. ¿Listo? ¿Qué significa un decímetro cúbico? Que un litro es igual a la décima parte de un litro, a un metro cuadrado, perdón. 1 metro cúbico. 0,13 metros cúbicos. ¿Listo? Bien, entonces, si tengo bien la conversión, de pronto, es que hace rato que no utilizo esta vaina. Litros a metro cúbico. No, porque como es cúbico, sí, claro, no, casi me equivoco. Se tiene que también convertir las unidades. Entonces tenemos 0,001 metros cúbicos. También pasa con los cuadrados. Bien, ahora sí ya, menos mal, me corrigí a tiempo. Acá, ¿listo? Entonces se tiene un gas de 3, vamos a poner unidades más grandes para que no se compliquen con los ceros, de 300 metros cúbicos, ¿listo? O sea, imagínese un cuadrado, ¿sí? Que tiene 300 metros por cada uno de sus lados, ¿listo? Recuerde que es un cubo, ¿bien?
aquí, 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 aquí. ¿Listo? Tiene 300 metros por cada uno de sus lados. Y ahí queremos calcular cuántos litros se pueden ocupar. ¿Listo? Tin, tin, tin. Bien. Entonces, tenemos eso a una presión atmosférica. ¿Listo? Una atmósfera. O sea, en un ambiente normal europeo. Ahora vamos a decir que queremos nosotros disminuir el volumen, vamos con el volumen, a 92,5 metros cúbicos. Y necesito saber las unidades en pascales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Eso está mal acá. Listo. Ahora sí. Volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Bien, adelante. Recuerden que este ejercicio le toca a Danilo, pero pues a lo que Danilo diga la respuesta y si sienten que está correcta, pues levantan la mano y también miramos. Ah, sí, perdón. Estaba todavía con el anterior. Presión 1, presión 2. Ya. Bien, dígame. Entonces, primero convertí los metros cúbicos a litros. Ok, ¿cuánto le dio? El, el 300 me dio 0,3 litros. Ok. Ujú. Y el, Acá el hay, otro, espera. Hay un problema con la equivalencia y es que entro era algo que iba a corregir para que vuelva a hacer el ejercicio, porque, o sea, yo estaba seguro de que en primera instancia un litro eran 0,1, pero cuando convierto un metro cúbico me dan 1000 litros. Siento que es mejor tomar esa equivalencia para que sea más sencillo. ¿Listo? Igual voy a mirar. Es que realmente esta equivalencia no la recuerdo en este momento. ¿Cuándo equivale un litro a metros cúbicos? 1000. Pero está raro. Un metro cúbico, es decir, un metro cúbico es el equivalente al sistema de 1000 litros. Sí, no sé por qué entonces me lo convierte de esa manera. Un litro sobre 1000. Sí. Incrementos de uno en uno, precisión. Entonces, 1000 litros. Al contrario, se me convierte. Aquí está. 1000 litros. Entonces yo puedo convertir un litro en 0,01 metros cúbicos. Listo. Adelante y si lo tiene correcto, pues lo repetimos. Qué pena. pues ¿Dígame? es igual, ¿no? Sería igual la Sí, conversión. fue lo que me había dado otros valores ahorita. Bien, dígame. Entonces, el primero 0,3 litros, el segundo sería 0,925. 0,3 litros. ¿Y el segundo sería cuánto me dijo?
0,925. 0,0925. Ok. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, pues se despeja el P2, entonces queda el volumen 2 dividiendo. Ok. Y sería pues una atmósfera por 0,3 dividido 0,0925 y da 3,24. 3,24 atmósferas. Listo. Esa sería su respuesta final. Sí. Recuerde que me lo estaba pidiendo en pascales. Entonces lo que hacemos es multiplicar esto por 101.300 pascales. ¿Listo? Entonces agarramos 3,24 multiplicado por 101.300. Lo que... ay, que se colocó en esta marcada. Listo. Lo que nos da 3.200 aquí, pascales. Y ya tendríamos la respuesta definitiva. ¿Listo? ¿Por qué por 101.300 pascales? Porque si 1 equivale a 101.300, no se me fue uno, 101.300 pascales, entonces 3,24 equivalen a 328.212 pascales. ¿Listo? Y ahí tendríamos ya la solución para ese ejercicio. Bien. Entonces, ahora, digamos que aprenderse 3 leyes es bastante extenso y además de complicado, y saber cómo se comportan cada una. Entonces, lo que se hizo fue combinarlas, precisamente. ¿Por qué? Porque tienen una posibilidad de combinarse. Entonces decimos, esta se llama la ley universal de gases. Bien, ¿qué nos dice la ley universal de gases? Nos dice que si en un principio tenemos el volumen sobre la, vamos a ponerlo bonito, sobre la temperatura, y eso es igual al volumen sobre volumen 2 sobre la temperatura 2. Si multiplicamos ambos lados por la presión, ¿sí? Se nos sigue estando igual, porque sería como si fuera 1 a ambos lados, ¿sí? Piénselo de la siguiente manera. Si la presión es constante, es porque es 1, por ejemplo, o 2 o 3 a ambos lados. Realmente no estoy haciendo nada. Simplemente si yo agarrara esto y lo pasase acá, como está multiplicando, lo paso a dividir, pues se cancelan entre ellos. Entonces no pasa nada si yo la coloco ahí, ¿sí? Entonces yo puedo decir que es lo siguiente, presión 2 multiplicado por volumen 2. Si el volumen fuera constante, pues simplemente esto, agarro este que está multiplicando, lo paso a dividir, me da 1, no cambia nada la fórmula. Si la temperatura fuera constante a ambos lados, no estoy haciendo nada realmente, porque si yo agarrara este y lo paso a multiplicar, me da 1 despejado con esto, ¿sí? Por lo tanto, se me permite utilizar esta fórmula considerando que no voy a utilizar las 3 al mismo tiempo, sino que voy a utilizar de a 2 siempre que saque que una es constante. Si el volumen es constante, pues me queda la parte de acá, ¿sí? Si la temperatura es constante, me queda la parte de arriba, ¿sí? Si la presión es constante, me queda el resto, ¿bien? Así de sencillo y de rápido conseguimos 3 fórmulas en una para que no se tengan que memorizar más. ¿Listo? Ya vamos a expandir un poco esta idea en un momento. Bien. Ahora, tenemos que hablar de lo que es un gas ideal para poder hablar de otra ecuación muy bonita que surge y terminamos hablando sobre las moles y cuánto equivale una mol de un gas. Bien, vamos a ver. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es un gas ideal. Bien. A ver, un gas ideal nos marca unas características, ¿sí? Estos son gases imposibles, primero que todo, para que lo tengan en cuenta. En la realidad no vamos a encontrar este tipo de gases, pero si nosotros hacemos cálculos con estos gases, nos salen muchísimo más sencillos, ¿sí? No tengo que calcular variantes. ¿Cuáles van a ser las características? Primero, es comprimible. Uy, momento. Comprimible.
Recuerden que hay gases que simplemente no se pueden comprimir, precisamente o por el volumen que tienen, o por la consistencia que tienen, o por diferentes características. ¿Listo? Siguiente, el gas es libre, o sea que no existen fuerzas de cohesión o repulsión entre ellos. ¿Listo? Hay gases que tienen demasiada fuerza de repulsión entre unas partículas y se terminan disipando por el ambiente. ¿Sí? Por eso, a ese tipo de gases que tienen demasiada repulsión, se les denomina con ciertos elementos y se dice que no se pueden encontrar fuera de un laboratorio creándolos sintéticamente. ¿Bien? Y por otra parte, tenemos que se chocan con las paredes del recipiente. ¿Listo? Choca con las paredes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede que, y probablemente es lo que pasa, ¿sí? Recuerden lo que dijimos en una clase de termodinámica sobre la entropía, que decíamos que la entropía es el estado estadístico más organizado posible que puede tener. Acá. Ese se me fue. Listo. La entropía es el estado estadístico más posible que se puede tener. Entonces, las partículas se pueden organizar en este tipo cuando sean extremadamente organizadas, o pueden estar todas en este extremo, o arriba, o acá, o en el centro, ¿sí? Eso me dificulta mucho ponerme a calcular volumen, presión, temperatura. Al contrario, lo que digo es que mantienen en constante movimiento. Eso es un gas ideal, ¿listo? Se puede comprimir, rebotan los unos con los otros, se atraen y se repelen los unos contra los otros y chocan en las paredes. Bien. También este gas tiene algo que se le conoce como el estado ideal. ¿Listo? ¿A qué se le conoce como el estado ideal? Es cuando depende de la presión y la temperatura, ¿sí? Que a las características que yo le ponga no va a variar y cada cosa que yo le ponga, ¿sí? Si aumento temperatura, aumenta uniformemente para todas. Si la presión aumenta, aumenta uniformemente para todas. ¿Bien? Temperatura y presión para todos los átomos. Bien. Ahora, las diferencias entre un gas ideal, y voy a hacer acá una pequeña viñeta. Y, bueno, las diferencias entre un gas ideal y un gas real son las siguientes. Y es bastante sencillo. ¿Listo? Por eso el espacio tan pequeño. Entonces, lo que dice el gas ideal es que obedece a leyes. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene. Obedece a leyes. Cada partícula sigue al pie de la letra de las leyes. Todo se puede calcular perfectamente. En cambio, el gas real cumple con las leyes, pero bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Cumple leyes con condiciones, que son las leyes anteriores que acabamos de ver. ¿Listo? O sea, si no tiene un contenedor, se disipa. Si no tiene cierta presión para todas, se disipa. Si no tiene cierta temperatura, se disipa. Y esto es muy complicado mantener gases ideales. Incluso el problema de un gas real, perdón, los gases reales, es que imagínense que usted tiene aire. El aire es 80% nitrógeno, ¿sí? ¿Usted cómo separa el resto de las partículas que no son nitrógeno? ¿Cómo aísla el gas de nitrógeno? Entonces usted necesita buscar otros minerales, comenzar a descomponerlos en laboratorio para que pueda obtener minerales que nos den origen y subir la temperatura y tener gas nitrógeno en perfectas condiciones sin mezclarse con otros elementos. ¿Sí? Eso es complicadísimo. Por eso los gases son bastante complicados de estudiar. Y entonces trabajamos con gases ideales. Son completamente nitrógeno, completamente oxígeno, se pueden comprimir, son libres, chocas con las paredes, ¿sí? Tienen las condiciones de un gas ideal que es uniforme para todos, ¿sí? Bien. Entonces, le voy a dar la vuelta a la página que tengo acá con la preparación. Entonces, uy, se me abrió algo ahí. Tengo que ausentarme 5 minutos porque me llama. Vale, no hay problema. Bien, recuerden que hace algunas sesiones habíamos hablado en torno a el coeficiente de Avogadro. Bien, vamos a volver a retomarlo. Decíamos hace unos instantes que para un gas ideal
Si baja la presión, baja para todas las partículas uniformemente. ¿Bien? Lo que significa que si baja la presión, existe un movimiento aleatorio. ¿Bien? Entonces voy a hacer acá otra viñeta. Acá. Vamos a hablar de, ¿cómo se le llama? La ecuación de gases ideales, creo que es. Ay, Dios mío. Ecuación gases ideales. ¿Bien? ¿Qué significa? Que al tener un gas ideal, al cambiar las condiciones de presión, yo voy a tener movimientos aleatorios. ¿Listo? Si cambia la presión, voy a tener movimiento aleatorio. Bien, y tengo otro enunciado para poder establecer esta fórmula. Y es que cuando yo tengo presión y temperatura constante, recuerden que habíamos hablado algo sobre Avogadro, que decía que habían 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Átomos, para poder considerar una masa significativa para un hidrógeno, ¿sí? Puros protones. Cuando yo tengo esta cantidad de protones, ya puedo considerar que hay 1 gramo de materia. ¿Bien? Ahora, cuando combinamos todas las leyes, yo puedo sacar una cuestión muy interesante, ¿sí? De primeras, ¿yo qué puedo sacar? Digamos que yo despejase, ¿sí? Lo que es presión y temperatura. ¿Bien? Entonces voy a comparar ahora presión y temperatura. Digamos, por un instante, que tenemos, no sé, ay, qué pena, un momento, qué pena. Bien, listo, ya puedo solucionar. Entonces, habíamos hablado, antes de que me retirara, que al combinar las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, ¿sí? Al tenerlas en la sola fórmula que tenemos aquí arribita, la ley universal de los gases, y si ahora tenemos en cuenta la masa, ¿bien? Que puede tener un determinado gas, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos presión, y no se vayan a perder, que sale una fórmula muy importante de acá. Presión 1 multiplicado por volumen 1 sobre temperatura 1 y masa 1. ¿Listo? Igual a presión 2 multiplicado por volumen 2 sobre masa 2
y temperatura 2. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, me está definiendo dos estados posibles, ¿sí? ¿Por qué lo coloco aquí? Porque recuerden que la masa no cambia, lo único que puede cambiar son las energías o la conversión que hay entre masa y energía. ¿Bien? Por lo tanto, yo la puedo colocar ahí diciendo que son coeficientes iguales, al igual que lo hacía con la presión, si fuera constante, al igual que lo hacía con la temperatura, si fuera constante. ¿Listo? Ahora, resulta que, ¿cómo yo mido la materia que tiene un gas? La puedo medir en moles, retomando lo de Avogadro. ¿Bien? Entonces, esta fórmula yo la puedo convertir en presión por volumen sobre temperatura multiplicado por número de moles. Bien. Y además, continúo con esto. Número de moles 2, temperatura 2. ¿Listo? Ahora, resulta que yo puedo universalizar de alguna manera este resultado, ¿sí? Este de acá, diciendo que la resultante, o bueno, mejor, el inicio para cualquier gas, para que esté más claro, el inicio para cualquier gas que esté en la realidad va a ser un coeficiente en específico, al cual se le llama R, ¿sí? R es igual a volumen, presión por volumen, número de moles, temperatura. ¿Listo? Ahora, el estándar para cualquier gas que se encuentre en este planeta son 101.300 pascales, ¿sí? Una atmósfera, multiplicado por el volumen estándar de un gas, que son 22,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, o sea, 22,4 litros. Ya les digo de dónde sale eso, ¿sí? Teniendo en cuenta un mol de materia, o sea, que tenemos 6,22 por 10 a la 23 moléculas de ese gas, ¿sí? Multiplicado por la temperatura cero del planeta, ¿sí? Tenemos en cuenta las condiciones cero posibles para todo, 0 Kelvin. Este resultado me va a dar el siguiente. Me va a decir que R es igual a 8,314 joules sobre mol por kilogramo. ¿Listo? Si yo reemplazo en la fórmula, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo que, y voy a encoger toda esta sección. Pim, pam. Bien. Yo tengo que R es igual a presión, volumen, número de moles y temperatura. ¿Listo? Ya sé cuánto vale R. Y lo puedo modificar para que quede como la fórmula que hemos conocido toda la vida. Diciendo que, bueno, voy a dejar aquí la equivalencia escrita. ¿Listo? Volumen, número de moles, temperatura. Diciendo que profesores vagos no revisan tareas. ¿Listo? La fórmula que hemos tenido durante todo este tiempo. Se acordarán de esto de su bachillerato. Es el comportamiento para cualquier gas ideal. Bien. Ahora sí, bueno, vamos a explicar. Presión, pues atmósfera ya la tenemos. Las moles, pues ya dijimos en la clase anterior, lo de las moles y la condición de las partículas para tener una masa significativa. Temperatura, pues cero en el ambiente. ¿Bien? Que no esté modificada por ningún tipo de temperatura, sino donde se puede mantener tanto hielo como agua al mismo tiempo, 0 grados centígrados, ¿bien? 273 Kelvin. Este numerito de acá es la intriga, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nos dicen, sí, cualquier gas ideal tiene 22,4 litros, pero ¿de dónde sale eso? ¿Sí? Pues resulta que si nosotros calculamos, primero que todo, vamos a ir despejando ideas, ¿sí? Tenemos que un mol de gas es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Muy bien, o átomos, dependiendo de lo que sea el gas. Bien. Ahora,
en condiciones normales, ¿sí? Condiciones estándar, o sea, una atmósfera y 273,15, bueno, 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados. Teniendo en cuenta el coeficiente de arriba, si lo pusiéramos no en joules ni convirtiendo los pascales en newton sobre metro, sino que lo pusiéramos en unidades de pascales, metros cúbicos, moles y kilogramos, ¿sí? Tenemos 0,0821, sí, solo disminuí las medidas, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Listo? Ahora, esa es la constante universal de los gases. Todos los gases tienen ese comportamiento. N, pues número de moles, ya se los acabo de contar. Ahora, ¿cuál es el volumen que tiene un gas? Eso es lo que me estoy tratando de encontrar, ¿sí? ¿Qué volumen tiene un gas que tiene exactamente una mol de gas y que está en temperaturas constantes? ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué volumen tendría? Entonces, si yo despejo la fórmula, ¿sí? Puedo decir que volumen es igual a número de moles por la constante de los gases sobre la presión, ¿sí? O sea, y sobre la presión, temperatura, eso me da una mol, lo estándar, por la constante de los gases, que es 0,0821, atmósferas por litro sobre mol sobre Kelvin, multiplicado por 273 Kelvin, dividido en un estándar que sería una atmósfera. ¿Listo? Todo este resultado lo que me dice es que cualquier gas, y voy a arreglar un poco el orden de esto, me dice que cualquier gas ideal que cumpla con esas condiciones estándar, ¿sí? De estar en una temperatura de 0 grados Celsius, de estar en una atmósfera, de tener una mol de masa, ni más ni menos, y ser un gas ideal que cumple con el coeficiente de gases ideales, va a tener un volumen de 22,4 litros. ¿Listo? Eso es lo que me dice. Y de ahí, pues yo puedo comenzar a calcular lo que quiera. ¿Cuál fórmula se refiere, Miguel? Estamos simplemente despejando la fórmula de presión por volumen sobre temperatura, la de los gases universales. Metemos una materia para tener en cuenta también la materia que tiene el gas, ¿sí? Entonces podemos entender la materia como un número de moles, n, y si yo despejo eso, pues tengo la presión estándar, una atmósfera, el volumen estándar, 22,4 litros, una mol de materia y 273 Kelvin, una temperatura estándar, y tenemos el coeficiente que cumple cualquier gas ideal eh, para, para que tenga las condiciones ideales. ¿Listo? Y luego pues decimos que un mol de gas es igual a tantas partículas en condiciones de una atmósfera y temperatura estándar. Si yo quiero encontrar qué volumen tendría ese gas que tiene una atmósfera, tiene 273 de temperatura, tiene un mol de materia, lo que yo hago es despejar la fórmula de arriba, ¿sí? Esta que tengo acá, simplemente despejo el volumen y digo que el volumen para un gas que cumple con un mol de materia, que cumple con el coeficiente de los gases ideales, que cumple con una temperatura estándar y que cumple con una atmósfera de presión, será de 22,4 litros. O sea, un gas cualquiera que esté en condiciones ideales, que son todas estas, ¿sí? Vamos a ponerlas acá. Condiciones ideales, que tenga una atmósfera de presión, que tenga 273 Kelvin de temperatura, que tenga un mol de materia, que tenga el coeficiente que cumpla
con ese coeficiente que cumplen todos los gases, ¿sí? Todos los gases tienen 0,083 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿sí? Va a tener un volumen de 22,4 litros de volumen, valga la redundancia. ¿Listo? Eso es lo que se me ha querido explicar durante tanto tiempo, ¿sí? Que yo tengo 22,4 litros de volumen a un mol de materia, a una temperatura estándar, a una atmósfera de presión y que cumple con la condición. ¿Sí? Lo puedo ver de otra manera. ¿Qué temperatura tiene un gas ideal que cumple con una atmósfera, que cumple con 22,4 litros de volumen, que tiene un mol de materia que cumple con el coeficiente de gases ideales? Va a tener 273 Kelvin. ¿Qué presión tendría un gas ideal que tiene 22,4 litros de volumen, que cumple con el coeficiente, que tiene un mol de materia, que tiene una temperatura estándar? Va a tener una atmósfera. La puedo ver por donde quiera. ¿Listo? Y esta es la fórmula universal. ¿Listo? Lo que se hace es igualar lo de un lado con el otro, ¿sí? Simplemente reemplace este lado con esto que está acá y sigue siendo una igualdad. Por lo tanto, lo puedo despejar de esta manera que es más conveniente para simplemente tener que pasar a dividir. Por ejemplo, si yo quisiera despejar el volumen, paso a dividir la presión. Si quisiera despejar R, paso a dividir N y T. Si quisiera despejar la temperatura, pues despejo N y R. Si quisiera despejar las moles, pues despejo R y T. Se pone de esa manera para que no haya ningún divisor y que sea simplemente pasar a dividir lo que no necesite para poder despejar. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay un último concepto que les quiero dejar para que tengan en cuenta. Y es que hay algo que se llama la ley de Avogadro. Bien. ¿Qué me dice la ley de Avogadro? Y la voy a poner para acá para que al otro lado hagamos unos ejercicios. Me dice que siempre el número de moles 2, el resultado, va a ser mayor al número de moles 1 y que el volumen 2 va a ser mayor, perdón, al volumen 1. ¿Qué significa? Que a medida que yo incremente la temperatura o diferentes condiciones, yo voy a ir incrementando la materia que tengo por medio de una conversión de temperatura en materia. ¿Bien? Ahora, para ponerlo en términos más sencillos, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si se meten más moles en un volumen en aumento con temperatura y presión constante, ¿sí? Vamos a poner acá más número de moles en un volumen en aumento. En un volumen en aumento, lo que va a suceder es que el volumen va a ser igual al coeficiente multiplicado por el número de moles, ¿sí? Porque siempre se tiene que cumplir ese coeficiente. Si lo desplegáramos, pues tenemos el resto de la fórmula, esto que está aquí, ¿listo? Todo esto. Pero lo dejamos simplemente como R, ¿bien? Y al hacer cálculos y todo lo demás, teniendo en cuenta el número de partículas, teniendo en cuenta un número de moles en aumento, teniendo en cuenta ese coeficiente, de acá se saca que el volumen también es 22,4 litros para un gas ideal en condiciones ideales. ¿Listo? Por eso lo podemos meter en este pedacito de fórmula para que concuerde con lo que ya expliqué acá. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. Bien, me falta algún tema antes del ejercicio. Disminuye entre dos paredes según lo que se alojan. Esto es la curva para el volumen, no lo utilizan para nada. Esto es para los electrodos, la circunferencia por el equivalente estándar de la fuerza menos la distancia menos la derivada. No, eso no lo utilizan para nada. Es que tengo unos apuntes de los cuales me estoy guiando. Bien, entonces, supongamos, si se tuviera un gas ideal, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta, ejercicios, gases ideales. ¿Listo? Recuerden, R siempre va a ser igual a lo mismo. ¿Bien? 0,0821 atmósferas multiplicados por
litros sobre moles por Kelvin. ¿Listo? Bien, ya tendríamos ese coeficiente ahí. Suponiendo que es un gas es ideal en condiciones ideales, pero iniciamos con un volumen, así dice el enunciado, teniendo un gas ideal de no sé qué componente, el cual tiene un volumen de 10,3 litros, ¿sí? En condiciones estándar, ¿qué necesitaríamos cambiar para que tenga un volumen ideal? Bien, si quieren se los facilito. ¿Qué temperatura necesitaría para llevar a este gas a un volumen ideal? ¿Listo? ¿Cuál es la temperatura que necesito? Entonces, adelante y me cuentan cómo les va, de qué manera lo hacen. ¿Bien? Bien, Miguel, cuéntanos. ¿Me escucha? Sí, Es que no había entendido bien, entonces haciendo el despeje, pues me doy cuenta que necesito la presión y el número de moles, pero no le escuché bien, entonces no sé si como es ideal, es uno o qué. ok.
Eh, a ver, esperaba que preguntaran antes, eh, pero a ver, eh, se dijo en un principio que era presión estándar, ¿listo? Entonces simplemente necesito llegar a 22,4 litros y como se me dice que la temperatura estándar, tengo 273 Kelvin, ¿listo? Es todo lo que necesito calcular. ¿Cómo lo haría? Vale, si se dan cuenta, lo que nos dice la fórmula es R igual a presión por volumen sobre número de moles sobre temperatura, ¿sí? Que yo puedo decir que a este lado lo reemplazo por lo mismo, porque es una equivalencia. Número de moles no cambia para nada, ¿sí? Solo presión tampoco cambia porque no me dice ningún tipo de cambio. Y ya tengo lo que necesito, ¿sí? Entonces tengo 10,32 litros sobre 273 Kelvin para nivelarse en 22,4 litros y la temperatura en Kelvin que necesito. ¿Sí? Supremamente rápido y sencillo. Entonces, yo digo que esto es 22,4 litros multiplicado por 273 Kelvin dividido entre 10,32 litros. Litros con litros se va y me quedaría la temperatura en Kelvin. Entonces me dice que son 22,4 por 273. Ay, Dios mío, meta punto. 22 punto dividido, perdón, eso es multiplicado en 273 y lo voy a dividir entre 10,32, dándome un resultado de que necesito una temperatura de 592,56 Kelvin. Bien, simplemente podemos utilizar las fórmulas anteriores que vimos o hacer el despeje que hicimos con R. Bien, vamos a hacer un último ejercicio que nos dice que si se sabe que 3,5 litros, esa le toca a Danilo, de gas tienen 0,875 moles y aumentamos la cantidad de gas a 1,40 moles. ¿Cuál será el nuevo volumen? ¿Listo? Nuevamente les repito, estamos hablando de gases ideales, o sea, la temperatura no cambia y la presión tampoco cambia. ¿Listo? Recuerden, el coeficiente de los gases ideales jamás cambia tampoco. ¿Bien? Por eso ni siquiera lo pongo, porque en ningún ejercicio les van a decir que cambia. Eh, Juan Sebastián no lo he añadido a la clase porque no tiene micrófono, pero si quiere también nos puede comentar la respuesta que obtiene, no hay ningún problema. Es que no lo he visto participativo. ¿Listo?
Dígame, Danilo. Esto lo intenté hacer con la ley de Avogadro. Ok. No sé si era con esa. Eh, pues realmente la ley de Avogadro es una parte de lo que es la ley universal de los gases. Digamos que con esta ya es bastante sencillo. Usted dice, esta no entra, igual, y le da la ley de Avogadro, es completamente válido. Pero para resolverlo de manera eficaz, usted debe utilizar esta representación para igualar a ambos lados. Entonces digo presión 1, volumen 1, número de moles 1, temperatura 1, y este sería el 2, 2, 2, 2. Si no utilizo la presión, la quito. Si no utilizo la temperatura, la quito, la quito, la quito. Y tengo que volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. ¿Sí? Si hizo también una alteración de esta de acá, diciendo, no sé, que volumen 1 es igual a volumen 2, por lo tanto R1 es igual a, perdón, por N1 es igual a R2 por N2, entonces usted quita esto de acá porque son lo mismo y ya tendría el cambio. Pero no sé, o de pronto, si también quisiera hacer otra alteración diciendo como R es igual a volumen sobre número de moles, que le termina dando a la final lo mismo que hicimos arriba, igual como sea la alteración que haya hecho, está correcto porque le da el mismo resultado. Precisamente porque este pedazo es parte de la fórmula de arriba, teniendo en cuenta una presión, una temperatura constante. Cuéntenos qué resultado le dio o cuál fue su procedimiento. No, pues es que pensé que se podía sacar, o sea, sin hacerle ninguna alteración a la ley de Avogadro. Eh, no, pues cuénteme cómo lo hizo, miramos a ver. No, pues simplemente cambié pues el R, pues 0,8 y pues el número de moles, puse el número de moles del segundo. Ok, pero eso sería si los litros fueran constantes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, usted me dice que volumen es igual a R, que R no cambia, no hay necesidad de ponerlo, por el número de moles del primero. ¿Cómo lo hizo? Qué pena. Puso 3. No, simplemente multipliqué pues, no, pensé que se podía simplemente real por R, digo, por 1,40. Ok, pero es que R es el mismo coeficiente en ambos lados. Digamos que no cambia, por más que se le quiera. Eh, ¿Qué resultado le dio? Qué pena. 0,11, 494. 0,11, 400, bueno, voy a dejarlo ahí. 0,15 litros, ¿verdad? Sí, Ok. Vamos a ver. Entonces, la fórmula que habíamos utilizado arriba, despejando R, diciendo que R es igual a volumen por número de moles, entonces yo puedo poner acá exactamente lo mismo, pero diciendo que es el 1, perdón, dice al revés. R es igual a volumen sobre número de moles, diciendo que es volumen 1 sobre número de moles 1 y este por lo tanto serían los dos, ¿sí? Es la forma de hacer la alteración. Entonces decimos que son 3,5 litros sobre 0,07, perdón, 0,875 igual a el volumen 2 que no lo tengo y 1,40. Entonces paso a multiplicar acá para despejar este lado. Entonces, un momento, hacemos la multiplicación. 1,40 porque Google no entiende la coma. 3,5, 4,9 dividido 0,875. 0, sí, ahí está bien colocado. Entonces nos daría que el nuevo volumen es igual, o si no lo ponemos como volumen 2, es igual a 5,6 litros. ¿Bien? ¿Por qué? Y por eso precisamente se resuelve la idea que teníamos acá. Piénselo, si se supone que está aumentando la cantidad de materia, ¿por qué disminuiría el volumen? ¿Sí? Si va a aumentar la cantidad de materia prácticamente al doble, también tiene que aumentar prácticamente al doble los litros que tenemos. ¿Bien?
Si quieren les puedo dejar acá esta equivalencia. A más, y se la dejo con rojo, a más volumen más número de moles. ¿Bien? Y hasta ahí terminaríamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces antes de... Ah, carajo. Antes de terminar la grabación voy a dejar acá algunas ideas para que las puedan anotar antes de irse. Tin, 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 tin. Entonces, de primeras, más volumen igual más número de moles. De segundas, esto como más bonito acá. Acá de segundas, más temperatura igual a más presión. De terceras, más presión es igual a menos volumen, siguiendo la ley de Boyle y Mariot. ¿Listo? Acá tenía volumen y temperatura. Acá, más volumen igual a más temperatura. ¿Listo? R igual a constante siempre. Ojo, tengan en cuenta, ese R se puede ver alterado si no partimos de la afirmación de que hay condiciones ideales, ¿sí? Que no es un mol, que no es un volumen constante, que no es una atmósfera, que no es tanta temperatura. R se ve alterado por eso. Pero, y también hay otros coeficientes de R y todo eso que se puede llegar a trabajar. Pero no se preocupen, ¿sí? Con que tengan en cuenta que R vale 0,082, ya lo resuelve. Listo. Igual, si se dan cuenta los ejercicios que pusimos, en ningún momento modificamos R. Entonces simplemente lo pueden tener como un coeficiente y ya. ¿Listo? Como algo más que está ahí. Porque realmente es muy raro un ejercicio donde se pongan a modificar R de alguna manera. Simplemente tengan en cuenta que es esa fórmula. Que es profesores vagos, no, bueno, eso va en mayúscula, no revisan tarea. ¿Listo? Y que yo puedo decir que R es igual a despejo, presión, volumen, número de moles, temperatura. Diciendo que R se transforma en presión 1, volumen 1, número de moles 1, temperatura 1, y esto se transforma en presión 2, volumen 2, número de moles 2, temperatura 2. ¿Listo? Y ya ahí yo puedo hacer las alteraciones que se me antoje solo sabiéndome eso. ¿Por qué? Porque aquí está la ley de gases universales, teniendo también en cuenta si metemos la materia, y también está el coeficiente para todos los gases ideales. ¿Sí? Está todo en una sola fórmula, que es profesores vagos no quieren hacer tarea, o número de vacas nadando, ratones trotando, creo que era, o la rima que ustedes se quieran aprender. Por último, voy a dejar acá que... ay, Dios mío, no se hizo una línea. Acá. La temperatura, siempre en Kelvin. ¿Listo? La presión, siempre en pascales o atmósferas. El volumen, siempre o en metros cúbicos o en litros, preferiblemente litros. ¿Listo? Y preferiblemente atmósferas. Número de moles, obviamente, pues siempre va a estar en moles. Y R pues siempre va a ser lo mismo, que es igual a 0,0821 atmósferas por litro sobre atmósferas por litro, así, sobre moles y Kelvin. ¿Sí? Aunque se sepan esto ya es más que suficiente. Ya el resto pues lo infieren de acá. ¿Sí? Y hasta ahí terminaríamos la sesión del día de hoy. Espero me hayan entendido y nos veremos a las 6 con la primera sesión de biología que va a ser de biomoléculas como no podía faltar. Bien, entonces que tengan buen resto de tarde. Hasta luego. Entonces, Muy bien, hasta luego.